Bien, vamos a ver ahora ciclos de torneado longitudinal con los códigos G70 y G71. En este caso vamos a ver lo que es torneado exterior. Esto es programación CNC básica e IA, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, supongamos que tenemos una pieza como la que estamos mostrando en este dibujo, ¿sí? Una pieza a la que le tenemos que hacer un torneado exterior que incluye radios, incluye zonas cónicas, ¿sí? Tiene diámetros, tiene longitudes. Si nosotros la quisiéramos hacer con una programación convencional, a partir de una barra sólida tendríamos que retirar bastante material y por tanto tendríamos que calcular diferentes pasadas a todo lo largo de la pieza para poder hacer el trabajo de vaciado y posteriormente dar el acabado. Bueno, pues hay un código que es el G71 que nos hace precisamente ese trabajo, pero de manera más automatizada, de tal forma que se facilita la programación de este trabajo. ¿Cómo es que va a trabajar el G71 y el G70? Bueno, pues el G71 lo que hace es que automáticamente va a programar una serie de pasadas para ir desbastando el material en base a la forma de la pieza que previamente nosotros tenemos que darle al control, ¿sí? A este código se le conoce como ciclo compuesto de torneado longitudinal y el código para el desbaste es el G71, mientras que para el acabado es el G70. En este caso estamos mostrando este código cuando tenemos una pieza a la cual vamos a desbastar por el exterior. Ciclo de torneado longitudinal G70, G71 también se puede utilizar para torneado interior. En este caso estoy mostrando una pieza de ejemplo aquí. Fíjense cómo ahora le tenemos que desbastar, pero por el interior a partir de un diámetro interior, ¿sí? También tiene diversas longitudes, radios y partes cónicas, pero a diferencia del anterior es que en este caso la herramienta va a tener que trabajar por el interior, ¿sí? Entonces el G71 y el G70 también se pueden utilizar para hacer un torneado a desbaste por el interior. ¿Cómo trabajaría en este caso? Pues va a ser lo mismo, va a calcular de forma automática todos los pasos necesarios para ir vaciando el interior y posteriormente va a dar una pasada que va a dar la forma que le estemos pidiendo de la pieza. Y el G70 pues es el encargado para dar el acabado. Entonces, estos códigos los podemos utilizar para el exterior o para el interior. Ciclo de torneado longitudinal G71. Torneado en desbaste longitudinal G71. Este ciclo consiste en indicarle al control mediante los códigos básicos. Los códigos básicos son los que utilizamos en la programación básica, como el G1, G2, G3, la forma final de la pieza terminada, para que mediante un comando y de forma automática el control calcule la cantidad de pasadas que debe realizar para desbastar y deje el material necesario para la pasada de acabado. El comando es el G71 y el formato es como sigue. G71 se codifica con dos bloques o con dos renglones. G71 UR es el primer bloque, G71 PQUWFST es el segundo bloque. Forzosamente siempre tendremos que utilizar los dos bloques para codificar este comando de ciclo compuesto longitudinal, ¿sí? Del primer bloque, la U significa profundidad de corte y vamos a dar el valor
al radio. Recordemos que estamos trabajando en un torno, entonces las coordenadas en un torno se dan en forma diametral. En este caso, el valor que nosotros le vamos a indicar aquí es el valor al radio. Es decir, vamos a indicarle directamente qué profundidad de corte es la que requerimos que realice en cada pasada. La R es la distancia de retroceso. En cada pasada va a llegar a un punto y va a retroceder en forma rápida. Entonces, esa distancia de retroceso es la que nosotros le vamos a indicar. La salida siempre va a estar en un ángulo fijo de 45 grados. Ya que vemos ahorita el ejemplo, más o menos van a entender a qué me refiero con eso de distancia de retroceso. Del segundo bloque, o sea, el segundo bloque de G71, la P es el número de línea de inicio del contorno final. Aquí les explico, va a haber dos líneas en las cuales nosotros vamos a definir la forma de la pieza. Por ejemplo, podría utilizar la línea número 1 para indicar el punto inicial del contorno y la línea número 2 para indicar el punto final del contorno de la pieza, ¿sí? Entonces, la P y la Q son los números de línea que van a definir el contorno final de la pieza, o sea, la forma final de la pieza. Y aquí los vamos a indicar, P1, Q2. Quiere decir que el número de línea inicial es el número 1 y el final es el número 2, ¿sí? La U es el sobrematerial remanente para acabado en el eje X. Igual vamos a indicar un valor radial, ¿sí? Es decir, el G71 es un ciclo de desbaste, ¿sí? Entonces, al terminar el G71 va a dejar un sobrematerial, o sea, un material encima de la medida final, para que posteriormente entre el ciclo a dar acabado, el G70, ¿sí? Y este va a ser la U en el eje X, el sobrematerial en el eje X, y la W va a ser el sobrematerial en el eje Z. También estas dos literales son importantes, ¿por qué? Porque se utilizan para definir si va a ser un ciclo de desbaste exterior, si va a ser interior, si va a ser en el eje Z hacia negativo o si va a ser en el eje Z hacia positivo, el desbaste de nuestra pieza, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos literales son importantes porque definen qué tipo de desbaste longitudinal es el que vamos a realizar, ¿sí? Adelantito les explico cómo es que se utilizan, ¿sí? La F, la S y la T se refieren al avance en desbaste, a la velocidad de corte a la hora de realizar el desbaste y a la herramienta que va a utilizarse para realizar el desbaste. Estas tres literales las puedes indicar aquí en el segundo bloque del código G71 o también se pueden indicar antes de entrar al G71, para lo cual entonces aquí ya no las indicarías, ¿de acuerdo? Entonces se puede indicar dentro o se puede indicar antes de indicar el código G71. Entonces este es el formato que maneja el código G71. Ciclos de torneado en desbaste longitudinal G71. Ahora, ¿cómo seleccionamos la dirección del torneado? ¿A qué me refiero con esto de la dirección del torneado? Fíjense, aquí les puse como referencia los dos bloques con los cuales se codifica el código G71. Y aquí lo importante es el segundo bloque para definir la dirección del torneado. ¿Cuáles son las literales que son importantes? Del segundo bloque, la U y la W, ¿sí? Que son las que indican el sobrematerial a dejar después de terminar el código G71, el sobrematerial que vamos a dejar para acabado. Estas dos literales también nos sirven para definir la dirección del desbaste que va a utilizar el código G71, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos. Si yo estoy trabajando por acá arriba es exterior, ¿sí? Y si estoy trabajando de aquí hacia el lado a mano izquierda en el eje Z, quiere decir que voy a trabajar hacia menos en el eje Z. Fíjense, aquí están los ejes. Z para acá es positivo y Z para acá es negativo. X para arriba es positivo y X para abajo es negativo, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar por el exterior, la X es hacia arriba y la Z es hacia adentro. ¿Cómo vas a ver el control
que va a ser por el exterior? Ah, bueno, va a depender de la U y de la W. Si la U es mayor que 0, es decir, va a tener un valor positivo, y la W es mayor que 0, es decir, aquí también va a ser un valor positivo, ¿sí? Entonces entiende el control que va a ser un desbaste exterior y en dirección a la Z negativo, como está acá, ¿de acuerdo? En el segundo caso, en el B, ¿sí? Fíjense, si la U es mayor que 0, o sea, un valor positivo, pero en este caso la W es menor que 0, quiere decir que la W va a ser negativo, entonces el desbaste lo va a realizar en sentido del eje Z, pero hacia positivo, y obviamente por el exterior, ¿sí? En ese caso. El tercer caso, cuando la U es menor que 0, o sea, esta U va a ser negativa, ¿sí? Y la W es mayor que 0, la W es positiva, entonces el control va a entender que va a ser un desbaste por el interior, ¿sí? Por el interior, ¿por qué? Porque la U es negativa, y mientras que el corte va a ser en dirección Z hacia negativo, ¿sí? Y el último caso sería cuando la U sea menor que 0, entonces en este caso la U va a ser negativa y la W también sea menor que 0, aquí la W va a ser negativa, entonces el control va a entender que va a ser por el interior, ¿sí? Y el sentido de corte en Z va a ser de negativo a positivo, ¿sí? Entonces estas son las 4 posibilidades que puede manejar el G71. ¿Y cuál va a usar el control? Pues va a depender de los valores que nosotros le pongamos en la U y en la W del segundo bloque, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido cómo seleccionar la dirección del torneado en el ciclo de desbaste longitudinal G71. Ciclo de torneado en acabado longitudinal G70. Este es el que sigue después de utilizar el G71. Este ciclo consiste en indicarle al control mediante los códigos básicos G1, G2, G3 la forma final de la pieza terminada para que realice las trayectorias adecuadas para dar el acabado y terminado a la pieza. El comando es G70 y suele utilizarse como complemento a algún comando de desbaste como el G71, y el formato es como sigue, ¿sí? Este formato es más sencillo que el G71, solamente se compone de un bloque y va a ser G70, P y Q, donde la P va a ser el número de líneas del inicio del contorno final. Recordemos que tenemos líneas que describen la forma de la pieza, y la Q va a ser el número de líneas del fin del contorno final. Y es así como automáticamente entra el G70 a dar el acabado. Los avances, la velocidad de corte deberán indicarse en los bloques entre las líneas de inicio y la línea final de definición del contorno. O sea, dentro de estas dos líneas puedes utilizar los avances y las velocidades de corte, ¿sí? Al terminar el ciclo, la máquina se posicionará en las coordenadas que indique el bloque inmediato posterior, ¿sí? Entonces, este va a ser el código que vamos a utilizar para dar el acabado a un torneado, ¿de acuerdo? Ciclo de torneado longitudinal G70, G71. Vamos a ver ahora un ejemplo de torneado exterior. El dibujo es el mismo que tenemos al principio, ¿sí? Una pieza que tiene un diámetro de 3,875 con un bisel de 3,755. Tiene dos radios, uno cóncavo y otro convexo de 1 pulgada, con sus respectivas longitudes, y también tiene una parte cónica al final con sus respectivos diámetros. Entonces, este es el dibujo que vamos a utilizar para realizar nuestro ejemplo. Coordenadas para la pieza maquinar. Lo primero siempre va a ser determinar las coordenadas que nos van a describir la forma de la pieza. ¿Cómo? Con la programación básica, como ya hemos aprendido anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer cada punto las coordenadas en el eje X y en el eje Z. Entonces, va a ser 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 puntos. El primer punto es el diámetro del bisel, por lo tanto en X va a ser 3,755 y la Z va a ser 0. Recordemos que en Z0 es la cara de la pieza, entonces el primer punto va a estar aquí, ¿sí? El punto 2 va a ser el diámetro 3,875 que tenemos aquí, ¿sí? Que va a recorrer hasta acá, y la Z va a ser menos 60 con un avance ya determinado ahí, ¿sí? Entonces aquí va a ser el punto 2, aquí donde termina el bisel, ¿de acuerdo? Punto 3 va a ser el mismo diámetro, porque el punto 3 está por aquí, ¿sí? Pero la Z ya va a ser a 1,375 negativo. Entonces, como el radio es de 1 y tenemos 2,375 hasta acá, menos 1 el radio, entonces hasta aquí el punto 2 va a ser 1,375. Digo, el punto 3, ¿de acuerdo? Punto 4, este ya involucra un radio, entonces tenemos que ver que aquí hay un radio de 1 pulgada, ¿sí? Entonces serían 3,875 por el radio de 1, como es diametral, es más 2, sería 5,875 el diámetro aquí, ¿sí? Y la Z es menos 2,375, que es la que tenemos directamente aquí. Y aquí ya implicamos el radio que le tenemos que indicar al control de 1, ¿de acuerdo? Punto 5 es otro radio, pero en este caso es cóncavo y va a terminar en este diámetro, 3,875, ¿sí? Y la Z va a ser 2,375 más 1 del radio, serían 3,375 con un radio de 1. Ese sería el punto 5. El punto 6 es aquí antes de que inicie la parte cónica. Punto 6, el diámetro es el mismo, ¿no? 7,875. Pero en este caso la Z es 4,375, que aquí la tenemos, ¿sí? Es el punto 6. Y el punto 7 ya va a ser una trayectoria cónica. Vamos a llegar hasta 9,875 y la Z va a ser 5,375. Entonces, eso es lo que corresponde, determinar las coordenadas de cada uno de los puntos que van a describir la forma de la pieza, ¿de acuerdo? El punto 8 se agrega, ¿por qué? Porque como vamos a hacer un desbaste longitudinal, le tenemos que indicar que a partir de donde terminó la pieza tenga que salir cierta distancia. En este caso yo le estoy dando 1/8 a diámetro, por eso es la diferencia de 10 a 9,875. Y la Z va a ser la misma porque yo quiero que salga exactamente ahí hacia arriba. Ese sería el punto 8, ¿de acuerdo? Ciclo de torneado longitudinal G70, G71, torneado exterior. Ahora vamos a codificar ya el programa completo utilizando la codificación del G71. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle nombre al programa, ¿sí? Aquí está. Los códigos del encabezado del programa, como el G99, que es el avance por revolución, el G54, que es el offset de trabajo que vamos a utilizar, el número de la herramienta, en este caso vamos a utilizar la herramienta 2 de 200, el M42, que es el rango de velocidad para el usillo que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a indicarle el primer movimiento rápido con un G0 a una X que sea arriba del diámetro de la pieza que vayamos a manejar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la X del último G0 antes del G71 es el que va a tomar el G71 como referencia, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de un torneado exterior, esta X forzosamente tiene que estar arriba del último diámetro que tengamos programado. Recordemos que nosotros en el punto 8 programamos 10, entonces tiene que ser de 10 para arriba. Obviamente, tiene que ser lo más cerca porque a partir de ahí es donde va a calcular el código G71 sus desbates. Luego le estoy poniendo una Z4, que esta va a ser para hacer acercamiento, y T202, que ya estoy asignándole el offset número 2 a la herramienta número 2. ¿De acuerdo? G96, S350, M3, le estoy dando la velocidad de corte con el sentido de giro del spin, ¿sí? Luego Z1, que va a ser la Z
para acercarnos a 1 pulgada de la cara de la pieza. Recordemos que Z0 es la cara de la pieza, ¿no? Entonces estamos a 1 pulgada y vamos a encender el refrigerante con un M8. Luego vamos a establecer el G71, ¿sí? El G71, recordemos que tiene 2 ciclos según lo que aquí mismo vimos, ¿sí? La primera U va a ser la profundidad de corte al radio. Quiere decir que yo le estoy ordenando que dé cortes de 300 milésimas de profundidad, ¿sí? Y el retroceso le estoy diciendo que también sea de 300. Este retroceso es la cantidad que va a retroceder en un ángulo de 45 grados después de cada corte de desbaste, ¿sí? Ese es el retroceso. Luego, el segundo bloque, G71, le vamos a decir P1 y Q2, donde sabemos que 1 y 2 son los números de línea que van a definir la forma de la pieza, ¿sí? P1 y Q2. Luego, la U y la W son lo que el G71 me va a dejar de sobrematerial para el acabado. Aquí es muy importante el signo de cada una de estas literales. ¿Por qué? Porque va a determinar qué tipo de ciclo G71 es el que voy a utilizar. En este caso, como voy a utilizar un exterior, ¿sí? La U tiene que ser positiva, en este caso le estoy poniendo 30, y la W también tiene que ser positiva, en este caso le estoy poniendo 30. Con la W positiva le estoy indicando que el desbaste va a ser en sentido contrario, o sea, negativo, ¿sí? Entonces, esas son las dos literales importantes para seleccionar el tipo de ciclo de desbaste que voy a utilizar en el G71. Y por último, el avance de corte. En este caso son 30 milésimas por revolución. ¿Por qué? Porque estamos utilizando G99, ¿de acuerdo? Y ya luego, pues vamos a poner en nuestro programa los números de línea que corresponden a la descripción de la pieza. ¿Y de dónde vamos a sacar estos números de línea? Pues se acuerdan que determinamos las coordenadas de la forma de la pieza, pues aquí es donde la vamos a poner. En el N1 vamos a poner el punto número 1, luego el punto número 2, el punto número 3, el punto número 4, donde ya le vamos a indicar que es un radio con un G2 y con su radio. El punto número 5, que es otro radio con un G3 y con su radio. Aquí están. Un primero es G2 y luego es G3, ¿de acuerdo? El radio siempre va a ser 1. Luego el siguiente punto va a ser un G1 hasta acá, ¿sí? El siguiente va a ser la parte cónica, ¿sí? Y por último, la pequeña salida para que libre mi pieza, ¿sí? Entonces, entre el N1 y el N2, yo estoy describiendo la forma de mi pieza y que son los números de línea que yo tengo reportados en el G71, en el P1 y en el Q, como 2, ¿de acuerdo? O sea, es N1 y N2. Por último, una vez que ya terminó el G71, yo voy a decirle que se salga a Z1 y posteriormente voy a decirle que entre con la pasada de acabado. ¿Con qué? Con el código G70. Igual P1, Q1. Con esto entiende que del 1 al 2 es la descripción de la forma de la pieza, ¿sí? Por último, pues, la salida y el regreso a casa y terminamos nuestro programa. Vamos a ver una pequeña demostración. Muy bien, ya tenemos nuestro programa aquí en nuestro control, en este simulador, tal y como lo explicamos. Si se fijan, aquí está el G71 con sus 2 bloques y los números de línea que nos van a describir la forma de la pieza que queremos tornear. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar este programa en este simulador para que ustedes vean cómo es que trabaja el ciclo compuesto G70, G71. ¿Sí? Vamos allá. Si se fijan, la máquina empieza a desbastar con la profundidad de corte que le indicamos en el G71.
¿sí? Y va a ir haciendo los desbastes de tal manera que va dejando el suficiente material para al final poder dar la forma indicada de la pieza, ¿sí? Observemos. Fíjense cómo en las partes cónicas y donde van los radios, inicialmente solo lo deja escalonado. Ya al final, cuando entre la pasada final, es que le va a dar la forma. En esta pasada, que es ya la pasada de forma, el control va a dejar la cantidad de material para el acabado que nosotros le indicamos. Recordemos que el G71 es un ciclo de desbaste. Posteriormente entrará el G70 a dar la pasada de acabado, con la cual nosotros vamos a dejar la calidad superficial requerida en nuestra pieza. Viene el G70 y esta es la pasada de acabado. Y ya está. Observemos cómo es que nos quedó nuestra pieza. Listo. Ciclo de torneado longitudinal G70, G71. Ahora vamos a ver un ejemplo de torneado interior. Tenemos aquí nuestra pieza. Es una pieza que tiene un diámetro de 7 al interior, pero con un bisel de 7, 120. También tiene longitudes, los radios son los mismos de una y también tiene una forma cónica al fondo. En este caso, la pieza tiene que traer un diámetro interior ya maquinado con anterioridad de 1 pulgada. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el ejemplo que vamos a manejar. ¿Sí? Vamos a sacar las coordenadas de la pieza de cada uno de los puntos para poder describir cuál es la forma de la pieza. Entonces el punto 1 va a ser 720 Z0, que es el punto 1 aquí, en este punto, ¿sí? El punto 2 va a ser 7, que es este diámetro de 7, aquí lo tengo, es el diámetro de 7, pero la Z va a ser menos 60, es el bisel que tenemos aquí en la punta, ¿sí? Punto 3, el diámetro va a ser igual de 7, pero en este caso la Z ya va a ser de 1,375, puesto que es lo que tenemos aquí de longitud hasta antes de iniciar el primer radio. El punto 4 es donde ya involucra el primer radio, que es el radio convexo, ¿sí? Y va a terminar en un diámetro de 5, si aquí tenemos 7 menos 1 de radio son 2, sería 5, ¿sí? Y la Z va a terminar en 2,375, que es la Z que tenemos en este punto, aquí, donde termina, ¿sí? Es el punto 4. El punto 5 es donde termina este radio, ¿sí? Y va a terminar en un diámetro de 3, que tenemos aquí, ¿sí? Pero la Z va a ser 3, aquí es 3,375. Aquí está equivocado, es 3,375. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta eso. Entonces vamos a terminar aquí. Bien. El siguiente punto va a ser un diámetro de 3 aquí y la Z va a ser 4,375. ¿Sí? Y por último, el punto 7 va a ser el diámetro de 1 aquí, pero la Z va a ser 5,375 hasta aquí. ¿De acuerdo? Y la última va a ser la pequeña salida. Entonces de aquí vamos a bajar 100 milésimas, ¿sí? A 900 y en Z va a ser el mismo 5,375. Entonces esos son los 5 puntos que va a tener las coordenadas de mi pieza. ¿De acuerdo? Los tenemos que tener en cuenta a la hora de codificar el G71. Ciclo de torneado longitudinal G70, G71, ejemplo de torneado interior. ¿Sí? Tenemos la misma pieza y ahora vamos a codificar. ¿Sí? Lo primero es, como siempre, poner el nombre del programa, en este caso es interior, el encabezado con G99, G54, el número de la herramienta,
el código de rango de velocidad y el primer movimiento G0 en X. Importante, en el caso de que vaya a ser interior como aquí, la X tiene que ser menor al punto más bajo que vaya a involucrar el código G71. Si nosotros no ponemos esta X menor, nuestro código G71 se va a alarmar, ¿sí? Entonces esta X tiene que ser menor al punto más bajo que tengamos en el G71, que si bien recordamos eran 900 precisamente. Puede ser igual o menor, ¿sí? La primera Z de acercamiento y el offset de la herramienta. El G96 para la velocidad de corte y el sentido de giro del husillo, ¿sí? La primera Z de acercamiento a 1 pulgada, recordemos que la cara de la pieza es 0, entonces a 1 pulgada va a estar más o menos por aquí, pero a 900 va a ser algo por aquí así, ¿sí? Encendemos el soluble. Entramos con el código G71, con sus dos bloques acostumbrados. La primera U va a ser la profundidad de corte, en este caso le estoy poniendo 300 milésimas, y el retroceso igual de 300. Recordemos que el retroceso siempre va a ser a 45. En el segundo bloque, la P y la Q son los números de línea que posteriormente vamos a poner para describir la forma de la pieza, ¿sí? Mientras que la U y la W es el sobrematerial que el G71 me va a dejar para el acabado. Y aquí lo importante es el signo. Fíjense que la U en este caso es negativa y la W es positiva. Esa combinación de signos le indica al control que va a ser un desbaste por el interior al ser la U negativa, ¿sí? Y va a ser en el eje Z hacia negativo al ser la W positiva, ¿de acuerdo? Y le estoy poniendo el avance que este lo va a utilizar para desbaste de 30, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante estas dos literales en el código G71. ¿Por qué? Porque son las que determinan qué tipo de desbaste G71 es el que voy a utilizar. Bueno, después ya entre la línea número 1 y la línea número 2 nosotros vamos a poner todas las coordenadas que van a describir la forma de nuestra pieza. En este caso 120 Z0, ¿sí? 120 es aquí, ¿sí? Z0 es la cara de la pieza. G1, 7, Z-60 es el punto 2, ¿de acuerdo? Luego, el que sigue es G1, la misma X, pero a menos 1, 375 en Z es hasta aquí, ¿de acuerdo? Luego un G3, este es un G3 porque es un radio, hasta 5 de diámetro que es por aquí, más o menos, pero la Z es 2, 375, ¿de acuerdo? El siguiente sería un G2 a 3 de diámetro y aquí la Z, ya vimos que tenemos un error aquí, sería 3, 375, un radio de 1, 3, 375, ¿de acuerdo? Luego G1, Z menos 4, 375 con el mismo diámetro de 3, es esta Z que tenemos hasta acá, va a llegar hasta aquí y luego va a ser la trayectoria cónica para X1 hasta aquí, ¿sí? Pero la Z es 5, 375 hasta aquí, ¿de acuerdo? Y por último, la salida a X900 va a bajar un poco y la Z es la misma 5, 375, ¿sí? Entonces, entre el número 1 y el número 2 estamos describiendo la forma final de la pieza, ¿sí? Y son los mismos números que tenemos en el G71, en el P y en el Q. ¿Estamos? Por último, la salida Z0 y vamos a dar el acabado ¿con qué? Con el G70A, ¿sí? Igual le vamos a poner G70, P1 y Q2. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 son los que describen la forma de la pieza. Entonces, aquí con este código, el control automáticamente va a dar el acabado, ¿sí? La salida y el regreso a casa y terminamos nuestro programa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer cuando ejecute este programa? Pues simplemente va a dar todas estas pasadas de desbaste y al último va a ser el acabado por el interior. Vamos a ver una demostración para el interior. Muy bien, vamos ahora a ver cómo
trabaja en el simulador el ciclo G71 y el G70 para un torneado longitudinal por el interior, ¿sí? Como pueden ver, aquí ya tenemos seleccionada una barra para el interior. Hemos escogido una pieza seccionada para poder observar cómo es que trabaja. Tenemos también nuestro programa con los comandos del G71, los dos bloques que se acostumbran. Y si observamos aquí, la U tiene menos 30 y la W tiene 30. Con estos dos datos le estamos indicando al control que va a ser un ciclo de desbaste longitudinal, pero por el interior. Y por supuesto también tenemos todas las líneas de la N1 a la N2 que describen la forma que le queremos dar a nuestra pieza. Y por último tenemos el G70, igual con los dos mismos números de líneas que describen la forma de la pieza para dar el acabado final. Este es nuestro programa. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo trabaja. Vamos a darle ciclo a nuestra máquina. Bien, podemos observar que el control va dando la oportunidad de pasada que nosotros le indicamos en el ciclo G71, ¿sí? En el caso de las zonas donde tiene que ser un cono o un radio, para el desbaste lo único que hace es que va escalonando para posteriormente, en una última pasada, dar la forma final. Esta última pasada que da el G71 deja el sobrematerial suficiente para que posteriormente entre el G70 a dar el acabado final. Con el G70 nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a cumplir con los requerimientos de microacabado que tenga la pieza. Aquí vemos la última pasada del G71 y verán que ya le va a dar la forma, los radios o la parte cónica que requiera nuestra pieza. Ahí vamos. Y por último entra el G70 a dar el acabado final. Con este G70 nosotros vamos a cumplir con los requerimientos de microacabado que nos esté pidiendo el dibujo de nuestra pieza. Y está listo nuestro trabajo. Vamos a ver cómo nos quedó. Ahí está. Listo.